¿Alguien más? Bueno, entonces, Steven, ¿me haces acuerdo, porfa? 5 y 5, 5 y 10 más o menos, para que puedas exponer, ¿ya? Entonces, chicos, estábamos haciendo ejercicios sobre leyes de los gases ideales. Vamos a completar esos ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios 13, 16, 17 y 21. Déjenme les copio los ejercicios y ya seguimos haciendo. Ya. Entonces vamos con el ejercicio 13, chicos. Dice el ejercicio, 1 litro de un gas a presión 1 atmósfera y 0 grados centígrados pesa 1,429 gramos. Calcular el peso de 500 centímetros cúbicos del mismo gas medido a idéntica temperatura y una presión de 857 milímetros de mercurio. Entonces vamos poniendo por ahí los datos, porfa. Organicen sus datos. Chicos, estamos haciendo, ¿no es cierto? Póngale ahí, porfa, las personas que estamos haciendo manito arriba para poder empezar. Exacto, muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, miren, aquí tendríamos los datos de nuestro ejercicio un poco resumidos. A partir de estos datos, estamos de acuerdo con los datos, ¿verdad? A partir de estos datos, chicos, cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué permanece constante? La temperatura. Ajá, muy bien. Temperatura, ¿qué más? Número de moles. El número de moles, ¿qué opinan? ¿Está igual el número de moles? Si lo que me piden encontrar es la masa 2, la masa va a cambiar y por ende el número de moles. El número de moles no es constante. Claro, aquí dice del mismo gas, entonces entendemos que sí es del mismo gas. Entonces, ¿qué sería igual?
o que sería constante en ambas situaciones? La densidad. La densidad, masa sobre volumen. Si hay diferente masa y hay diferente volumen, sería muchísima coincidencia que la densidad sea la misma. Tal vez el peso molecular. Exacto, eso, el peso molecular. Porque como es el mismo gas, ¿sí? Su peso molecular no varía. Si tenemos oxígeno a condiciones de una atmósfera, un volumen 1 litro, temperatura 0 grados centígrados, masa 1,429, vamos a tener el mismo oxígeno a otras condiciones. El oxígeno, su peso molecular no va a variar, ¿sí? Eso en el caso de que, poniendo un ejemplo concreto, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Entonces, el peso molecular es una constante, permanece igual o es constante. Muy bien. Ahora, si el peso molecular y la temperatura es constante, ¿alguna de las leyes, la de Boyle, la de Charles y Gay-Lussac o Avogadro, se puede utilizar? Profe, ¿podemos aplicar la densidad relativa de los gases para poder sacar la densidad del uno? No sabemos ni el peso molecular de ninguno de los dos, perdón, del gas, no sabemos. Y hablamos de densidad relativa cuando tenemos dos gases. Aquí sí tenemos un solo gas. Profe, no podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, en donde ahí podemos sacar como que el peso molecular. Ya, entonces una idea dice, de la ecuación de los gases ideales, que es PV1, ¿no es cierto? Reemplazando el número de moles por masa y peso molecular, claro, podríamos despejar el peso molecular. Sí, muy bien. Entonces, bueno, aquí tendríamos despejando el peso molecular igual a masa por R y por T sobre P y B. Como tenemos todo de las condiciones 1, entonces tendríamos la masa 1, temperatura es la misma, presión 1 y volumen 1. Con eso pueden reemplazar y encontrar el peso molecular. Muy bien. Y a partir de encontrar ese peso molecular, con las condiciones 2, en cambio, podríamos despejar la masa 2, ¿no es cierto? Entonces la masa 2, en cambio, sería la presión 2 por el volumen 2, por el peso molecular que voy a encontrar arriba, sobre R y T. Ajá, exacto. Bien, chicos, reemplacen y cuéntenme, porfa, cuánto les da. Inge, ¿era mejor trabajar en la presión en atmósferas o en milímetros de mercurio? Como E es una constante que está en litros, atmósferas, Kelvin, mol, es mejor trabajar en atmósferas para que se puedan simplificar las unidades.
¿Cuánto les da el peso molecular? 31,99. 31,99. Me parece que aproximando, pero yo creo que le sale como 31,99 algo 6 o algo así, entonces en realidad tendríamos 32 por ahí. Con ese dato, reemplazo también la masa 2 con las condiciones 2 y obtengo la masa 2. Ya, chicos, les da lo mismo. Cuéntenme. Sale 0,858. Muy bien. Bien, chicos. ¿Alguien tiene otra sugerencia, otra forma de hacer este ejercicio? Primero podríamos sacar la densidad de lo primero para poder sacar la densidad de... No. Recuerden que la densidad puede variar, porque aquí era igual la densidad, además de ser igual a masa sobre volumen. La densidad también era igual a presión por peso molecular sobre R y T. Entonces, si varía la presión, también puede variar la densidad. Aquí varía la presión, entonces la densidad puede variar. No conocemos ni la masa, eso es lo que nos piden, entonces no va por ahí. Chicos, ¿qué les parece si es que como sabemos que el peso molecular es constante, entonces debe ser constante para cualquier estado, ¿no es cierto? Estado 1, estado 2, estado 3, lo que sea. Entonces, para encontrar el peso molecular hicimos masa 1, R y T, sobre P, presión 1, volumen 1. Pero también, como es constante para un estado 2, esto también va a ser igual a la masa 2, R, T, que es la misma, presión 2, volumen 2. ¿Sí? Entonces aquí podríamos simplificar R y T y al final encontrar masa 1 sobre P1 de 1,
es igual a, o quedarnos con una ecuación, perdón, que sería masa 1 sobre P1V1 igual a masa 2 sobre P2V2. Y de esta ecuación solo sería nuestra incógnita la masa 2. Entonces podríamos despejar la masa 2, que sería igual a masa 1 P2V2 sobre P1V1. Y Inge, reemplazamos. Ajá. Inge. Sí, dime. Pero esto vale hacer solo porque sabemos que la temperatura es constante, ¿verdad? No, también si es que pudiéramos hacer que la temperatura fuera otra, como es el mismo, podríamos tener aquí una temperatura 1, una temperatura 2. Solamente simplificaríamos R, por ejemplo, pero aquí ya tendríamos una ecuación con más incógnitas nada más. O sea, esto puede ser con el mismo gas, profe, sí, o con el mismo, Claro, con el elemento. mismo gas Con el también, mismo gas. con el mismo gas. E incluso, chicos, miren, es interesante porque como R es constante, en realidad se pudiera despejar R de cualquier situación, ¿sí? ¿Y a qué es igual R? Para la ecuación de los gases ideales sería presión por volumen sobre N y T. Como R es una constante, esto quiere decir que yo puedo aplicar a un montón de estados, cualquiera que sea, igualarlos. En este caso, claro, como el peso molecular era constante, entonces es más fácil mostrar que el peso molecular es constante y hacer esa ecuación. Pero claro, también puede tener este tipo de relaciones en donde ya tengo otras variables también, pero igual como es constante R, siempre vamos a tener esa posibilidad. ¿Sí? Entonces despejemos, chicos, y reemplacemos y cuéntenme en cuánto les da M2. Varía un poquito con decimales nomás, dije. Sale 0,8006. Debería salirle igualito. 8006 está muy diferente. Si le sale 806, está bien. A mí sí me salió 0,805 y después sigue 6, 9, 2 y así. Ajá, está bien. 0,805 aproximado a 806, ¿no? Veamos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos?
Vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos a hacer el ejercicio 16. El ejercicio 16 dice, dos frascos de igual volumen, uno con hidrógeno y otro con una masa igual de oxígeno, se mantienen a la misma temperatura. Y me preguntan, A, ¿en cuál de ellos hay mayor número de moléculas y en qué relación? Y B, ¿en qué frasco se ejercerá menor presión y en qué relación? Estos serían sus datos entonces, chicos. Bueno, aquí no sé si es que se ve bien, parece que no se ve bien. El peso molecular del hidrógeno es 2 gramos por mol. Entonces, como son dos sustancias conocidas, entonces, claro, ya puedo determinar su peso molecular. El hidrógeno pesa 2 Inge, gramos por mol y el oxígeno 32. Sí, dime. eh, ahí decía que la temperatura es la misma. Sí, y la temperatura también es la misma. A la misma temperatura. Entonces, lo primero que nos pide es cuál de ellos contiene el mayor número de moléculas. Entonces, chicos, si sabemos la relación de moles, también sabríamos la relación de moléculas. ¿Por qué? Porque aquí es igual el número de moléculas, por ejemplo, de hidrógeno. El El número número de de moles moléculas, por el ¿perdón? número de Avogadro. El número de moles por el número de Avogadro. Exacto. Ajá. Entonces, si conozco el número de moles, también conozco el número de moléculas. Lo mismo sería para el oxígeno, ¿no? Si conozco el número de moles de oxígeno, conozco el número de moléculas de oxígeno por el número de Avogadro.
Entonces, si pudiera conocer la relación que hay entre el número de moles de hidrógeno y el número de moles de oxígeno, también pudiera conocer la relación que hay entre el número de moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, ideas para poder encontrar esa relación entre moles a partir de nuestros datos, ¿no? Igualamos las masas, profe. O sea, Ujú. podemos poner como esto. Exacto, ¿no? Como tenemos datos de que las masas del hidrógeno y la masa del oxígeno es igual, entonces podemos partir de ahí. ¿Y a qué es igual la masa en función del número de moles y el peso molecular? Nomás igual, más por ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Pues como ya conocemos peso molecular, podríamos conocer también la relación que hay. Peso molecular del oxígeno, 32. Del hidrógeno, 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, en función de esto, chicos, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esta relación? Emily dice sí. Muchas gracias, Emily. Bien. Entonces, con esto, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos a la pregunta A? Si la relación es número de moles de nitrógeno. ¿Por qué cambia de nitrógeno? Es de hidrógeno, perdón, chicos. No me dicen nada ustedes. Número de moles de hidrógeno es 16 veces el número de moles de oxígeno. Entonces, ¿qué respondo a la pregunta? el número El hidrógeno es mayor. Exacto, muy bien. En el frasco de hidrógeno hay mayor cantidad de moléculas. ¿En qué relación? 1:16. Es decir, si en el frasco de oxígeno hay una molécula de oxígeno, en el hidrógeno hay 16. Muy bien, chicos. Vamos a la parte B. Ideas para resolver la parte B.
Podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, esa que es de la presión por el volumen, y es igual a la constante R por la temperatura y N, porque ya tenemos N y de ahí podemos despejar la presión, creo yo. Ujú. N, exacto. Podemos utilizar esta relación que encontramos de número de moles y luego reemplazar el número de moles de cada sustancia, ¿no es cierto? Entonces, claro, el número de moles del hidrógeno sería igual a la presión de hidrógeno por el volumen de hidrógeno, pero es el mismo para los dos según el ejercicio, sobre R y T. La temperatura también es la misma en el ejercicio. Quedaríamos como T es igual a 16 y nuevamente la presión de oxígeno sería la presión perdón, el número de moles de oxígeno sería la presión de oxígeno por el volumen de oxígeno, pero es el mismo, sobre R y T. Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Solamente despejando de la ecuación general de los gases ideales, ¿no? N quedaría PV sobre RT, ¿sí? Y en cada caso, número de moles de hidrógeno, número de moles de oxígeno. Exacto, entonces ahí puedo simplificar volumen, N y T, y pues la relación ha sido la misma para las presiones. Pero ¿qué debería responder yo a la pregunta? ¿En cuál frasco hay menor presión? En la del oxígeno. Exacto, muy bien. ¿Alguna duda, chicos, sobre este ejercicio? ¿Pues estamos de acuerdo? Inge, Dime. eh, yo no le entiendo la aplicación de la fórmula en el segundo paso que hicimos de B. O ¿En sea, el literal teníamos, B? sí, no literalmente. Sí, entendemos de dónde sale, o sea que podemos despejar N, ¿no es cierto?, de la ecuación general de Sí, los gases. sí, Inge. Ujú. Y entonces esto es en general, ¿no? Ahora lo vamos a aplicar, por ejemplo, al frasco que tiene hidrógeno. Entonces, el número de moles de hidrógeno será igual a la presión de hidrógeno por el volumen, que es el mismo para los dos, pero por el dato. Por eso puse un volumen B general, porque el volumen para los dos es igual según el ejercicio, ¿sí? Sobre R, que es constante, y sobre T también, y T también es la misma de acuerdo a los datos del ejercicio. Por eso puse una T general, una T para los dos frascos, para que así podamos simplificar como volumen y temperatura son los mismos, entonces podemos simplificar como un factor igual. Entonces estoy reemplazando el número de moles por esta ecuación de aquí arriba, pero fijándonos que en el un caso es el número de moles de hidrógeno y por lo tanto será presión de hidrógeno, volumen de hidrógeno, R, T de hidrógeno, pero volumen y T son iguales para oxígeno e hidrógeno, por eso puse una sola B y una sola T.
Estamos ahí correctos, entonces. Ya. Vamos al siguiente ejercicio, chicos. El siguiente ejercicio es un ejercicio de verdadero y falso. Entonces dice el ejercicio, para una cantidad determinada de gas, ojo con esto, ¿no? Cantidad determinada de gas significaría número de moles constantes. Suponiendo un comportamiento ideal, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? Pues para este ejercicio voy a hacer un sondeo. Pues voy a organizar los cinco literales, A, B, C y D. Cada literal con su verdadero y falso. A, verdadero y falso, B, verdadero y falso, C, verdadero y falso. Entonces usted va a seleccionar, ¿sí?, la respuesta correcta. Y en cada caso, chicos, tiene que justificar. Hay que justificar, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿cuál va a ser su justificación? No sé, cualquiera de las leyes que hemos visto, Boyle, Gay-Lussac, Boyle, Charles, Gay-Lussac, abogado, cualquiera. O cualquier relación que usted sepa sobre lo que hemos visto de leyes de los gases. Pero siempre hay que justificar, ¿sí? Entonces, porfa. Igual, tenga en cuenta que cuando yo pongo el sondeo, le va a aparecer en la pantalla el sondeo. Entonces, algunos chicos me han dicho que si es que cambian de pantalla o cogen otra viñeta, digamos así, se les esconde el sondeo y luego ya no pueden seleccionar la respuesta. Entonces, porfa, chicos, para que no tengan ese problema, primero contesten el sondeo y envíen el sondeo y luego sí pueden hacer cualquier cambio de pantalla. Igual, ahí va a seguir el ejercicio para que usted siga respondiendo, ¿ya? Voy a armar el sondeo y ya les envío. Entonces, ahí va el sondeo, chicos. Tomen en cuenta que el sondeo dura 5 minutos. Usted tiene que resolver en 5 minutos esta pregunta. Sí, hágalo lo más pronto posible.
Tengan en cuenta, chicos, que faltan 1 minuto 23 segundos. Entonces ahí vayan, porfa, teniendo en cuenta el tiempito, porfa. Bien, chicos, entonces tenemos ya por ahí los resultados y, hijo, no esperaba eso. Tengo resultados bastante parecidos, verdadero y falso, en ambos. Bueno, entonces voy a ver un poco el resultado. Voy a sacar un poco los resultados, chicos, para más o menos ir preguntando el por qué respondieron así. ¿Sí? Vamos viendo entonces juntos, ¿sí? Chicos, entonces vamos viendo juntos. Dice, vamos al primero. En el primero dice, la presión que ejerce a volumen constante es independiente de la temperatura. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el volumen es constante y queremos saber cuál es la relación entre la presión y la temperatura. Entonces, el volumen es constante, el número de moles es constante de acuerdo a lo que teníamos al principio en el enunciado. ¿Qué relación hay entre la presión y la temperatura, chicos? ¿Hay alguna relación? ¿Es directamente proporcional? Directamente. Exacto. ¿Por cuál ley podríamos como que solventar esto? Primera ley de La ley Charles. de Charles. Exacto. ¿Ya? Si hay una dependencia, no es independiente. ¿Ya? Entonces, bueno, preguntemos por qué... esto entonces sería ¿verdadero o falso? Falso. 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 Falso, porque sí sería dependiente. De hecho, la relación sería directamente proporcional, pero eso es dependiente, no es independiente. ¿Sí? Ya. No sé si alguna de las personas, por ejemplo, que respondieron falso, ¿tienen alguna duda? Javier, Daquilema,
Shandé López, Carla Salas, James Martínez, Jacqueline Játiva, que son bastantes que responden falso. Entonces, ¿qué pasó? Uy, chicos, ¿están ahí? Sí, Inge. ¿Qué pasó? Cuénteme. Está Jeremy Peralta. Sí, Inge. Cuéntame, ¿cuál es la confusión? Ya, yo puse que es falso porque al aumentar la presión, la temperatura debería de aumentar. Ah, sí, perdón, usted contestó falso, sí. Más bien, disculpe, Joel. No, Gabriela Pachacama. ¿Está Gabriela Pachacama? ¿Está Gabriela Pachacama? ¿Está Joel Narváez? ¿Está Eric Segovia? ¿Está Mateo Oviedo? Sí, Inge. Mateo. No. ¿Quién? Eric. Eric, cuéntame algo. ¿Cuál era la confusión? Sí, es que confundí lo que es independiente con dependiente. Ah, ok. Ya un poco de no leer un poquito bien. Pero entonces la relación sí la entiendes, ¿no es cierto? Muchas gracias. Eso nomás era. Entonces me imagino que los demás también hubo un poco de no leerle mejor al ejercicio, ¿no es cierto? Entonces la próxima leámosle mejor al ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente dice, a volumen constante, al aumentar la presión disminuye su temperatura. ¿Esto es verdadero o falso? Chicos, Yo esto puse falso. Es falso porque es una relación directamente proporcional. es lo mismo que arriba, ¿no es cierto? La justificación sería la misma de arriba. Es falso. Entonces no es que disminuye, sino que podríamos cambiar aquí como aumenta. Muy bien. Vamos al siguiente. Siguiente dice, a presión constante, el volumen es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Cuál es la relación entre el volumen y la temperatura a presión constante? Directamente. Directamente proporcional. Exacto. Es directamente proporcional. Entonces, esto fue por la primera ley de Charles, ¿no? Entonces, esto sería Falso. falso y la relación es directamente proporcional. Muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente dice,
a temperatura constante, en cambio ahora vamos a tener temperatura constante y claro, número de moles de acuerdo al enunciado principal. Al duplicar la presión, el volumen disminuye a la mitad de su valor original. Ojo, a temperatura constante y número de moles constante, ¿cuál es la ley que podríamos poner aquí como para justificar? La ley de Boyle. Exacto. Entonces, de la ley del Boyle se tiene una ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, si duplicamos la presión, significa que la presión 2 es 2 veces la presión 1. Reemplazo eso y puedo simplificar presión 1 con presión 1. Y me queda que el volumen 1 es 2 veces el volumen 2. Despejando el volumen 2, tendría que es igual al volumen 1 dividido para 2. Es decir, la mitad del volumen 1. Por lo tanto, ¿sería verdadero o falso este enunciado? Verdadero. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, por último, C. Al comprimir a temperatura constante, la densidad aumenta. Primero, ¿qué significa comprimir para ustedes, chicos? Que la presión disminuye. No. No. La Entonces presión aumenta. aumenta. Ajá, eso sí. Y que, o sea, la presión aumenta, sí, pero visualmente más bien, ¿qué hacemos? Disminuimos el volumen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el volumen 2 sería menor que el volumen 1. Y si tenemos una relación de masa sobre volumen, que es la densidad, si el volumen disminuye, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Exacto, la densidad aumenta. La densidad 2 va a ser más grande que la densidad 1. Aumenta. Tienen relación inversa. Por lo tanto, el enunciado es verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Muy bien. Verdadero. Bien, chicos. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, un cilindro de gas a presión 1.9 atmósferas sufre una fuga temporal a través de una válvula. Al controlar la fuga, se comprobó que la presión manométrica es 0,79 atmósferas a las condiciones ambientales de Quito. Ojo, al decirnos condiciones ambientales de Quito, nos están dando ya implícitamente la presión atmosférica, que es 0,71 atmósferas en Quito, y la temperatura, que es 18 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, esto de aquí abajo es como con relación a lo que es Quito. ¿Sí? En general, cuando hablamos de Quito, siempre hablamos de una presión atmosférica de 0,71 atmósferas. ¿Sí? Ojo con eso. Si el volumen del gas que escapó, medido a las condiciones de 0,71 atmósferas y 18 grados centígrados, fue de 50 litros, determinar el volumen del cilindro. ¿Ya? Inge, Sí. disculpe que le corte. ¿Puede hacer eso que sabe de los 5 minutos de como que cambio de hora? O sea, no cambio de hora, sino que esa presentación. La presentación. Ah, sí. Se le iba a decir, perdón. Pero Sí. no quería interrumpirle. No, hagamos este ejercicio y hacemos la presentación, ¿ya? Completemos el ejercicio y hacemos la presentación, para que no se nos vaya la idea. ¿Sí? Entonces, completamos este ejercicio y hacemos la presentación. Les iba a preguntar, chicos, que el cilindro, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de un cilindro de gas?
Que tiene mucha presión. Y cuando ya se acaba el gas, cuando está a punto de acabarse, ya no tiene mucha presión, ¿no? En cuanto a su forma y volumen, Su forma Constante. permanece constante. exacto, exacto, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Para un cilindro de gas, usted piensa en su cilindro de su casa y dice, cuando está lleno tiene un volumen, cuando se acaba el gas sigue teniendo el mismo volumen, porque es un recipiente que está hecho de un material que no es deformable, entonces mantiene su volumen. Nada más, eso sí significaría el cilindro de gas o cualquier recipiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, vuélvale a leer y si quiere hágale un esquemita de lo que usted piensa que está pasando con los datos, lo que puede sacar y ya continuamos, ¿ya? Hágale, por favor. Bien, chicos, entonces, si es que hicieron este esquema, más o menos les va a quedar el esquema así, ¿no? Un tanque con una válvula de escape, un manómetro por ahí que está marcando la presión, etc. Entonces, al inicio dice que tiene una presión inicial de 1.9 atmósferas y le he puesto al volumen del cilindro como DC. Después, al final, logran cerrar la válvula y tendría una presión final, pero el volumen del cilindro es el mismo. Y la presión que nos dan como dato es una presión manométrica, ¿no?
Ojo con eso. Una presión manométrica. Pero para cualquier ejercicio hay que utilizar la presión absoluta del gas. Que la presión absoluta del gas, que la llame presión final, tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Como en nuestro caso la presión atmosférica es 0,71 atmósferas y nos ha marcado el manómetro 0,69 atmósferas, entonces la presión final en el recipiente ha sido 1,4 atmósferas. ¿Sí? Ojo con eso, chicos. Ojo cuando nos den presiones manométricas. Hay que sumar la atmosférica para encontrar la presión absoluta y con esa presión absoluta trabajar en cualquier situación. ¿Sí? Y pues luego, de alguna forma dice, se logró medir lo que se escapó. Entonces yo estoy poniendo ahí como que se logró, se abrió el gas, se deja escapar y justo se recoge en una cantidad, en un globo que justo se infló 50 litros. A la presión atmosférica 0,71, la presión de Quito que es 0,71 atmósferas y 18 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. ¿Ya? No podemos sumar presiones. No podemos sumar presiones. No podemos decir una atmósfera más 2 atmósferas de 2 recipientes diferentes, me refiero, ¿no? O sea, no puedo sumar así nomás presiones. ¿Ya? Es decir, este recipiente está en una atmósfera, este otro recipiente está en una atmósfera. Entonces, bueno, sumo una atmósfera más una atmósfera, 2 atmósferas. No, ¿sí? No puedo sumar así. Ojo con eso. Tampoco puedo sumar volúmenes así nomás, ¿no? No puedo decir 10 litros más 10 litros, 20 litros. No, chicos, en gases eso no sucede. Incluso en líquidos tampoco es apropiado sumar volúmenes, ¿ya? Entonces no puedo decir 10 litros más 10 litros, 20 litros. No, eso va a depender de la presión, la temperatura que tengan, ¿sí? Ojo con eso, chicos. No puedo sumar así nomás presiones, no puedo sumar así nomás volúmenes, ¿sí? Tienen que estar como en las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura para poder sumar volúmenes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, chicos, si tengo, por ejemplo, un volumen de 50 litros, le sumo un volumen de 100 litros de un gas. Puedo eso compactarle tanto y hasta me puede entrar en un volumen de 1 litro. Dependiendo de cuál sea mi presión. Claro, la presión dentro de este volumen de 1 litro va a ser mucho más grande que en los 50 litros y en los 100 litros, pero que puedo combinarlos, lo pude hacer. Entonces no podemos sumar así nomás, volúmenes. Ojo con eso, ¿ya? Lo que sí de alguna forma podríamos sumar es el número de moles o la masa, ¿sí? Porque la masa de la materia siempre van a estar ahí a pesar de que tengamos cualquier presión, cualquier temperatura, siempre va a estar ahí esa masa, ¿sí? Es como una constante siempre. Entonces, cuando usted tenga, es como tener manzanas o es como tener limones, es como tener cualquier tipo de materia, ¿no? Porque si tengo 2 manzanas, regalo una, me va a sobrar una. Entonces, pero nunca es que va a variar la cantidad de manzanas totales, ¿sí? Siempre un total va a ser el mismo. Tengo 2 manzanas, digo una, me sobró una. ¿Dónde están esas 2 manzanas? Una le di a alguien y otra me queda aquí. Entonces eso sí puedo sumar, ¿sí? Entonces número de moles sí puedo sumar, sí puedo restar también. No hay problema. Porque es cantidad de materia, es cantidad de sustancia. Muy bien. Entonces, bueno, respecto a eso,
tuviéramos nosotros en nuestro gas inicialmente, en nuestro cilindro de gas inicialmente, un número de moles que le voy a llamar número de moles iniciales, ¿sí? Después de que se fuga una cantidad, pues sale una cantidad de materia, dice, pues me voy a quedar con una cantidad de moles finales. Y claro, la cantidad de moles finales va a ser menor que la inicial, ¿no? Porque ya se escapó una cantidad de gas. ¿Sí? Y el número de moles de lo que se escapa, sí, lo voy a llamar número de moles que se escapa. ¿Sí? Entonces, como para tener siempre presente la ley de la materia, de conservación de la materia, entonces, lo que tenía al inicio tiene que ser igual a lo que tengo al final más lo que se escapa. Entonces, puedo hacer una ecuación con esto. Número de moles iniciales igual a número de moles que tengo al final más el número de moles que se escapa. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación, chicos? Cuéntenme. Bien, entonces miren, Ramiro dice bien, sí, Steven, Marcos, muy bien. ¿Ya? Y como hicimos en el ejercicio anterior también, uno de los ejercicios anteriores también, si tengo la ecuación general de los gases ideales, PV igual a nRT, puedo despejar N y N es igual a P por B sobre R y T. Dependiendo de qué estoy hablando, de qué número de moles estoy hablando, pues ocuparé la presión, el volumen, la temperatura correspondiente. Por ejemplo, si estoy hablando del número de moles iniciales, entonces será igual a la presión inicial por el volumen del cilindro sobre R y T, que le voy a poner T, que es constante en todas las mediciones, ha sido 18 grados, entonces le voy a poner una sola T. ¿Sí? Esto es igual a número de moles finales. El número de moles finales va a ser igual a la presión final por el volumen del cilindro. El volumen del cilindro no cambia, es el mismo, sobre R y T. Y más el número de moles de lo que se escapa, que será la presión de lo que se escapa por el volumen de lo que se escapa sobre R, que es constante, y sobre T, que es el mismo también, 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, claro, aquí puedo sacar factor común R y T del lado derecho y simplificarle con R y T del lado izquierdo. Entonces todo esto se me va. Y voy a tener una sola ecuación. Presión inicial, volumen del cilindro, igual a presión final por volumen del cilindro, más presión de lo que se escapa por volumen de lo que se escapa. Y de aquí, chicos, ustedes ya conocen la presión inicial, la presión final, la presión de lo que se escapa y el volumen de lo que se escapa. Y entonces la única incógnita es el volumen del cilindro. ¿Sí? ¿Qué es el que me piden? Entonces, por favor, despejen, reemplacen y cuéntenme cuánto les da. Sí sale 71 ahí.
Sí, confirmado, chicos. Los otros chicos confirmen también, por favor. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, o sea que la mayoría de estos ejercicios se resume con la ecuación general. Sí, muchos de esos se resuelven con la ecuación general o despejando de la ecuación general algunas variables. Sí. Bien, entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla para que el compañero que quiere exponer exponga, ¿sí? ¿Está listo? El compañero... ¿Cuál era el nombre del compañero? Steven. Steve. Entonces ahí está. Sí se ve, disculpe mi pantalla, Inge. Sí, sí se ve. Ya. Espera un ratito. Ya, perdón. Bueno, yo soy de la carrera de telecomunicaciones, entonces me tocaba ver sobre qué relación tenían las telecomunicaciones y la química. Entonces yo les voy a hablar sobre el 5G. El 5G busca dar conectividad y velocidad 10 veces millones a la del 4G, que solamente contaba con frecuencias de 6 GHz, mientras que el 5G apunta a llegar a los 100 GHz. También se plantea que tenga 100 módulos más en sus antenas para permitir la conexión de 10 veces los dispositivos del 4G. ¿Cómo funciona la conexión del 4G? Básicamente, para explicar la del 5G, se trata que un dispositivo busca información que se la manda a los módulos que se encuentran en las antenas. Entonces, estas antenas devuelven la información mediante ondas electromagnéticas, las cuales tienen bits, ya que cada información tiene un diferente código de unos y ceros. Pero, ¿qué tiene que ver la química con las telecomunicaciones respecto al 5G? Lo que pasa es que para que la velocidad y esto de los módulos, de la conectividad y de lo que queremos que la información aumente, tiene que ver mucho con saber específicamente los elementos de la tabla periódica para saber cuál nos puede brindar la mayor conectividad. Por lo cual podemos ver que la transmisión de grandes cantidades de bits se debe a los cables de transferencia de fibra óptica, que podemos ver que la mayoría que nos podría dar esta velocidad básicamente serían las resinas de flúor que se encuentran en el teflón. También el fluoro de polímeros que se encuentran en los fabricantes de circuitos integrados o en sistemas de comunicaciones y aparatos electrónicos como celulares, tablets electrónicas, entre otros. Debemos tener en cuenta que los dispositivos electrónicos son los primeros, los principales en el 5G y tienen que ver mucho con las telecomunicaciones, ya que es lo que nos mantiene conectados ahora. Lo que plantea el 5G básicamente es que podamos acceder a tener ya cosas inteligentes, que sería el IoT, para que para que la comunicación entre dispositivos sea mucho más rápida, como poder controlar la luz o que se abran diferentes cosas en tu hogar, simplemente mediante un dispositivo. Por lo cual, también tenemos en cuenta que la química se podría ver en los dispositivos electrónicos, que van a ser los que nos van a dar la conectividad y la conexión entre estos, teniendo en cuenta que la mayoría de circuitos integrados están compuestos de óxido de silicio, silicio, sustrato y mayoría de partes de aluminio. Por lo cual, para poder saber qué, qué elementos de la química deberíamos usar en nuestros diferentes tipos de dispositivos, tanto también como saber qué elementos son aislantes
es muy importante saber de la química para esto de los dispositivos para que se pueda mantener la conexión entre las cosas. Gracias. Ujú. Entonces, lo que vinculaste es como igual el material, ¿no es cierto? Entonces, la química de materiales también. Ujú. Tenemos 5G en Ecuador, una pregunta. Todavía no. Bueno, es que es muy difícil conseguirle por todos los materiales más. Y es muy costoso en realidad. Interesante. Ya, pues no tenemos 5G, muy bien. Bien, chicos, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, Steven, por compartirnos. Está bastante completo. ¿No tenemos preguntas, chicos? Bien, entonces. Bien, chicos, entonces, miren, voy a poner en su aula virtual, vamos con el 4. Voy a poner una tarea para la siguiente semana, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la segunda semana, la siguiente es tercera y la siguiente sería la cuarta. En la cuarta semana vamos a tener nuestro primer control de deberes, que va a ser en función de 3 documentos. ¿Y cuáles son estos 3 documentos en los que vamos a evaluar en el primer control de deberes? El primer documento es el del cuaderno de trabajo, que decía aquí cuaderno de trabajo de medición y materia. El segundo documento es el del cuaderno de trabajo de leyes de los gases, ¿sí? Y el tercer documento hasta ahora sería el que está en la página de inicio del capítulo 1. En la página de inicio del capítulo 1 tenemos estos materiales que son guías, las guías de estudio, ¿sí? En las guías de estudio hay un apartado que dice aplicaciones y en aplicaciones hay varios ejercicios. Los primeros 5 ejercicios son sobre leyes de los gases y los otros ejercicios son sobre mezclas gaseosas. Ese es el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Es decir, de todo este documento de la guía número 1, que es esta, el cuaderno de trabajo de leyes de los gases y de materia y medición de materia, vamos a tener el control de deberes de la siguiente clase. Perdón, no de la siguiente clase, sino de la siguiente semana, la semana 4. Pero usted tiene que seguir haciendo. Entonces, claro, no hemos dicho que vamos a revisar deberes, no es como obligación que usted haga los deberes, pero queda implícito que si usted hace, va a tener buena nota. Pero bueno, como para que usted se vaya calentando o familiarizando con hacer los ejercicios, entonces voy a poner una tarea. Esta tarea la pueden hacer en grupo o no la pueden hacer en grupo como usted quiera. Si usted quiere, reúnase, no hay problema. Puede reunirse, pueden hacer un solo documento también, pero cada uno tiene que subir a su aula virtual. Ponen en el documento el nombre de los integrantes, etcétera, pero cada quien sube su documento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea para la siguiente clase? Para el día miércoles vamos a hacer al menos 5 ejercicios como mínimo, 5 ejercicios de cualquiera de los documentos de leyes de gases, ¿sí? Donde haya ejercicios de leyes de gases, usted puede seleccionar 5, realizar 5 ejercicios de leyes de gases de CT, del cuaderno de trabajo o de la guía. ¿Ah?
Lo hace, lo vamos a poner para el miércoles, el día miércoles es 24 de noviembre, entonces 24 de noviembre justo tenemos a las 4 de la tarde, entonces hasta antes de las 4 sí puede presentar tarde, si quiere puede presentar hasta noviembre, pero ya sabe, tiene la mitad de la nota, si es que presenta tarde. ¿Sí? Y como les dije, pueden reunirse entre ustedes. Sí, el objetivo de reunirse tampoco es que yo me divido los ejercicios, está bien, me divido y ya, no hay problema. Tú haces uno y yo hago otro y no hay problema. No, el objetivo es que si usted se divide los ejercicios, al menos les explique a sus compañeros cómo hicieron los otros, ¿no? Porque si no me quedo en las mismas. Y ese no es el objetivo. O sea, el objetivo es que ustedes puedan ir avanzando en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, está la tarea de ejercicios de leyes de gases. 5 ejercicios hasta la siguiente clase. Lo que no quiere decir que tiene que hacer los demás ejercicios para poder tener una buena evaluación del control de deberes. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos continuar con el siguiente tema. Nuestro siguiente tema es sobre mezclas gaseosas, ¿sí? Entonces, la pestaña número 3 del capítulo número 1 es mezclas gaseosas. Como siempre, tenemos nuestro material en PowerPoint y el cuaderno de trabajo, ¿ya? Me voy a descargar el material en PowerPoint y vamos a empezar a explicar esta parte, ¿ya? Bien, vamos ahí entonces, chicos. Ahora, ¿por qué es importante explicar mezclas de gases? Porque realmente, sí, en la naturaleza muy pocos gases están completamente puros o se generan completamente puros. La mayoría de gases están en mezclas gaseosas, ¿sí? Y pues a partir de estas mezclas se puede hacer procesos de refinación o de purificación para poder obtener los gases puros. Entonces es importante porque en la naturaleza muchas sustancias son en realidad mezclas gaseosas. Sí, como por ejemplo una mezcla bastante importante y bastante conocida es la mezcla del aire, ¿sí? Que tiene componentes nitrógeno, oxígeno y en menor proporción otros gases, dependiendo de en dónde estemos, ¿no? Puede ser que estemos en lugares muy contaminados, tenemos mayor proporción de un poco más de lo que sería dióxido de carbono, dependiendo de dónde estemos. Pero entonces necesitamos estudiar los gases, las mezclas de gases también. Entonces, ¿qué leyes podemos aplicar para poder identificar a una mezcla de gas? Para poder tener su estado en la mezcla de gas. Pues todas las leyes que hemos venido estudiando para un solo gas son aplicables para mezclas de gases. Solo que vamos a tratar a la mezcla como un todo. ¿Sí? Como un todo vamos a tratar a la mezcla. Entonces, para entender el comportamiento de una mezcla gaseosa es necesario estudiar todas las leyes anteriores también. ¿Sí? No hay problema, las podemos utilizar. Entonces, todas las leyes, la ley de Boyle, las leyes de Charles, la ley de Avogadro, la ecuación general, PV igual a N, NT, etcétera, pueden ser utilizables aquí, ¿sí? Solamente que, claro, en cada uno de estos términos vamos a entender que será la presión de la mezcla, entonces pues será de la mezcla, perdón. Por ejemplo, la presión será la presión de la mezcla, el volumen de la mezcla, el número de la mezcla, el número de moles totales de la mezcla, la temperatura de la mezcla, ¿ya?
Entonces, todas estas ecuaciones sí las podemos utilizar, pero considerando también que estamos hablando de la mezcla como junto. ¿Sí? Muy bien. A partir también de esto, entonces, también hay que decir que sí podemos también, mejor dicho, hay unas leyes específicas para estudiar mezclas de gases. Estas leyes son la ley de las presiones parciales de Dalton y la ley de los volúmenes parciales de Amagat. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ley de o qué dice la ley de las presiones parciales de Dalton? Entonces, Dalton propuso que a temperatura constante y volumen definido, la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Y quiero que observen ese terminito, presiones parciales, de cada gas componente de la mezcla. Entonces, dice la presión total es igual a la presión parcial 1 del componente 1 más la presión parcial del componente 2 más la presión parcial del componente 3 y así todas las presiones parciales de los componentes que integren la mezcla. ¿Sí? Entonces, para entender qué nos dice la ley de las presiones parciales de Dalton, tienen que observar los grafiquitos que tenemos en las diapositivas. Observen, vean qué información está dada, vean qué es lo que está pasando en cada recipiente, analicen todo y me dicen, porfa, unas conclusiones que ustedes tengan. ¿Alguien quiere decirnos alguna conclusión, algo que está observando? Nadie, ya nos quedamos dormidos, chicos. Ya se fueron, ya salieron de farra, entonces. Vamos, completemos esta primera parte y nos vamos, ¿sí? Alguien que quiera dar su observación, entonces. El volumen y la temperatura son constantes. Muy bien. Tanto para el volumen de la primera sustancia solita como de la segunda sustancia solita, los volúmenes son iguales. Iguales también a cuando ya las dos se mezclan. Ajá, muy buena observación. Ajá. ¿Qué más? También que la presión aumenta, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo aumenta? Se suman las presiones. Exacto. Miren, aquí
se pueden sumar las presiones, pero ¿por qué? Porque hay condiciones específicas para eso. Miren, bien, entonces dice, cuando está solito el gas hidrógeno, tenemos una cantidad en este recipiente de 0,5 moles. Cuando está solito a las condiciones de volumen y temperatura de la mezcla, su presión es 2.4 atmósferas. Lo mismo para el helio. En un volumen igualito, en 5 litros, 20 grados centígrados, hemos confinado una cantidad de 1.25 moles de helio. A estas condiciones, la presión del helio es 6 atmósferas. Uno de estos dos elementos para formar una mezcla, pero la mezcla tiene las mismas condiciones que las condiciones de cada uno de ellos solitos, ¿sí? Pues cada uno de ellos tiene las mismas condiciones de la mezcla, de volumen y temperatura. Y cuando eso sucede, entonces, claro, sumamos las moles, porque eso sí podemos sumar, número de moles de helio, número de moles de hidrógeno, 1,25 más 0,5, 1,75 moles de mezcla gaseosa, de sustancia gaseosa, van a estar confinados en este volumen a esta temperatura. Y solo en ese caso se puede sumar las presiones para encontrar la presión total. Solo en ese caso se puede sumar las presiones, sumamos 2.4 más 6, 8.4, para sacar la presión total de la mezcla. Y a estas presiones que están dadas para las sustancias cuando están solas, pero a las condiciones de la mezcla, a esas presiones se las llama presiones parciales. Estas son las presiones parciales. Y solo cuando estas son presiones parciales, la presión total de la mezcla va a ser igual a su suma. ¿Sí? Entonces, chicos, miren, ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. La presión parcial, PI, la voy a poner como PI, se define como la presión que presentaría cada gas individual si ocuparía el volumen total de la mezcla a la temperatura de la mezcla. Entonces aquí, en el gráfico, se pudo obtener la presión total sumando las presiones porque cada elemento individualmente tenía las condiciones de volumen y temperatura de la mezcla. Si uno de ellos no estaba a las condiciones de la mezcla, por ejemplo, estos serían 10 litros, digamos, o estos serían 4 litros, digamos, en estas condiciones ya no podría sumar las presiones porque esas presiones ya no son presiones parciales. ¿Sí? Ojo con esto, cuando ya tenemos diferentes volúmenes que no son el de la mezcla, entonces ya no puedo considerarlas presiones parciales y ya no se pueden sumar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos una presión parcial de un elemento I? Igual, como podemos utilizar la ley de los gases ideales o la ecuación general de los gases ideales, PV igual a nRT. Si queremos encontrar la presión del gas I, la presión parcial del gas I, tengo que utilizar el número de moles del gas I, pero claro, considerando que el volumen y la temperatura son de la mezcla. Pues al despejar la presión parcial I tendría esta ecuación, en donde la presión parcial del componente I sería igual al número de moles del componente I en la mezcla a las por R y por T sobre B, pero T y B son correspondientes a la temperatura y el volumen de la mezcla. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de determinar la presión parcial del componente I si tengo el número de moles del componente y la temperatura y el volumen de la mezcla. Bien, chicos, entonces creo que hasta aquí nos podríamos quedar. Por favor,
Hágame acuerdo el día miércoles en cuál diapositiva me acabo de quedar para no perder tiempo y poder avanzar. ¿Sí? Tengo un montón de cursos y pues a veces no llego a las mismas diapositivas. Entonces es bueno que usted me ayude para poder avanzar. Entonces, hasta aquí creo que nos podemos quedar, chicos. Muchas gracias por atender a la clase, por estar hasta el último día viernes, que ya sabe que el cuerpo lo sabe. Y disfrute su fin de semana, haga cosas divertidas y ya nos vemos la siguiente clase. Inge, Dime. no sé si podría, por favor, subir la clase del anterior, la clase Claro. grabada de la anterior clase, por favor. Sí, sí, sí. Creo que todavía no he subido de ninguno, entonces bien que me hace acuerdo, voy a hacer eso. Ya, Inge. Gracias. ¿Qué podemos salir, Inge? Claro, Inge. Ay, claro, Inge. Claro, chicos, ya nos vemos la siguiente. Gracias, Inge. Buen fin de Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge.